de Dios sea con todos nosotros. Vamos a ver hoy en día el tema, el templo. ¿Qué pasa con el templo y la iglesia? Que la gente hoy en día piensa que el templo son las cuatro paredes. La gente piensa que hoy en día dicen, yo voy a la iglesia, voy al templo. ¿Por qué no dirán esto? Voy al templo o voy a la iglesia. Pero la Escritura dice, por medio del Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, dice primero, en 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Preste la atención bien. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Dice, ¿cuál es el templo? Cuando usted va con la persona que recibe a Cristo. No es donde usted va. Usted no puede decir, voy al templo, voy a la iglesia, porque ese es un error o no tiene conocimiento de esa enseñanza. Aquí el apóstol Pablo, primeramente en Corintios, los hermanos, hay hermanos que hoy en día van al culto, cuando están en el culto se comportan como cristianos evangélicos, pero cuando están en la calle no son evangélicos. Ellos dicen lo que les da la gana, ellos hacen lo que quieren, pero no saben que si el Espíritu de Dios está en el cristiano evangélico verdadero, es el templo. El templo no es donde usted va. El templo es la persona que recibe a Cristo y obedece sus mandamientos. En Hechos capítulo 17, verso 24, primeramente dice, el Dios que hizo los cielos, miren lo que dice, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si el templo, las cuatro paredes donde usted va, ¿quién las hace? ¿El hombre o Dios? El que la hace primeramente es un humano, es una persona. Y aquí el apóstol está hablando clarito, el apóstol Pablo, diciendo, el Dios que hizo el mundo, escúchelo bien, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, no dice Jehová, dice el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, luego dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y si no habita en templos hechos por manos humanas, entonces, ¿por qué usted me dice que usted va a la iglesia, que usted va al templo, pero no sabe que el templo de Dios es usted? Miren lo que pasa en Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante. ¿Qué pasó con el templo? Dice en el verso 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿qué piedra iban a ser derribada aquí? ¿O qué era lo que iba a ser destruido en este momento? Lo que Cristo decía que iba a ser destruido primeramente. La gente hoy en día pone las miras en su iglesia, pero no en la iglesia que Cristo está haciendo, que es usted cuando vive la palabra. Es decir, hoy en día la gente busca una iglesia bonita, una iglesia dicen ellos, pero es congregación, que haya baldocines, que haya filos de oro, baldosas, cerámica, que haya de todo, que haya toda clase de hermosura en las cuatro paredes. Hay gente que dice, yo voy a mi iglesia porque mi iglesia es bonita. ¿Acaso que Dios va a venir por cuatro paredes? ¿O acaso que Dios va a venir a ver una casa o donde usted dice que es iglesia? Iglesia no es donde usted va. La iglesia, primeramente, es el que obedece los mandamientos de Dios. Esa es la iglesia. No es donde usted va. La gente hoy en día dice, yo voy al templo. Y no es así. En Marcos capítulo 13, verso 1, dice, saliendo Jesús del templo, les dijo, uno de sus discípulos, maestro, mira esta piedra y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿veis esto?
grandes edificios, no quedará piedra que no sea derribada. Es decir, todo lo que en el tiempo de Israel ponía la mira en el templo de Salomón, que había hecho un templo que tenía hasta oro. Era un templo hermoso, pero esos templos eran hasta que Cristo vino. Antes que Cristo viniera, eran templos, porque en los templos paraba en ese tiempo Jehová, en el lugar santísimo. Pero hoy en día Jesucristo ya no mora en templos hechos por manos humanas, sino que Él mora o habita donde el corazón lo acepta a Él y lo recibe y obedece sus mandamientos. Por eso que dice el maestro, estos edificios hermosos que la gente, los judíos, ha puesto la mira, y hoy en día hay gente que pone la mira en la congregación. Mi congregación es grande, mi congregación es bonita, mi congregación, pero no es iglesia, es congregación. Y es bonita y por eso yo voy todos los días. Por eso van. Unos le van por lo que su congregación es bonita, otros van porque les gusta el pastor, otros van porque les gusta alguna hermana, pero no van por amor a Dios. Buscar a Dios no es ir a buscarlo por un interés por algo, sino que buscarlo es por el interés de que usted va a ser salvo y de que usted tiene que vivir una vida recta delante de Dios. Por eso aquí el maestro le dijo a sus discípulos, todas estas piedras van a ser derribadas o destruidas. ¿Por qué ponen la mira en el templo? Que no es el templo. Eso era, hasta antes de Cristo era. Pero después de Cristo ya no hay templo ahorita. El templo que hay ahorita es usted si vive la palabra. Hoy en día la gente dice, yo no soy iglesia, yo no soy templo. ¿Por qué? Si usted vive la palabra, si obedece los mandamientos de Dios, es usted la iglesia. Porque Cristo dice, mire, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A dónde mora? En vosotros, en las cuatro paredes. No es en las cuatro paredes, es en usted si obedece la palabra. Tiene que usted saber, hermano, que el templo de Dios es usted, pero tiene que vivir la palabra. El templo tiene que andar limpio por dentro y por fuera, no andar sucio, no diciendo malas palabras, ni tratando mal a nadie, sino que el templo de Dios tiene que regirse conforme a la voluntad de Dios. El templo es la persona que recibe a Cristo en su corazón y obedece sus mandamientos. Miren lo que dice en San Juan capítulo 2, verso 13. Aquí es una confusión que tienen las personas hoy en día, que la gente piensa que el templo donde usted va, la iglesia donde usted va. No, hermano, quítese de la mente o amigo eso. Cuando usted busque a Cristo, usted es el que va a ser templo de Dios y dígale, Señor, quiero ser templo y habite en mí porque yo quiero ver sus mandamientos. Jesús purifica el templo, dice. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, mira, hasta que Jesús estaba el templo, y a los que vendían bueyes y ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y a las bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. 16. Y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadero. Jesús, cuando entró en el templo de Jerusalén, vio a los cambistas que vendían bueyes, palomas, ovejas. Y Jesús le entró al látigo, y los que le estaban diciendo que no sabían que el templo de Dios que había hecho Salomón no era para negocio, porque los judíos que estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo bueyes, ovejas, haciendo plata. Eso que la gente hoy en día en las congregaciones va a hacer dinero. En las mismas congregaciones ahí mismo van a vender y van a hacer plata, dinero. El templo que Dios quiere y que Dios quiere que lo haga y que sea un templo santo es la persona que vive la palabra. Y donde usted va no puede estar negociando ni vendiendo la palabra ni vendiendo ninguna cosa material. Por eso aquí dice, mire, y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadero de ladrones. Aquí le dice mercadero, pero en Marco capítulo 11, 15, le dice, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Jesús airó y vio que los templos habían hecho un negocio, habían hecho negociado, y hoy en día así lo están haciendo. En las propias congregaciones de ladito venden CD, testimonio, venden películas, venden de todo. Venden comida, venden todo. ¿Qué sucede? Si el templo es para ir a adorar a Dios, no es para ir a comer ni para recoger dinero.
El templo es para que usted vaya a doblar sus rodillas, entre en una comunión con Dios y comience a pedirle entendimiento de la palabra de Dios y que usted se meta en ayuno y oración para que Dios le dé entendimiento de la palabra. Porque hoy en día hay hermanos ociosos espirituales que solamente quieren estar solamente comiendo y bebiendo y ni siquiera investigan las escrituras. Lo que más les interesa es la idolatría, lo que más les interesa es el fútbol, lo que más les interesa es la novela, lo que más les interesa es el chisme, lo que más les interesa es el trago, lo que más les interesa es la desobediencia y seguir este mundo perdido y llamarse evangélico. Pero eso no lo aprueba Dios. Si usted es iglesia, tiene que vivir la palabra. El templo es el que obedece la palabra de Dios, no es a donde usted va. Mire lo que dice aquí mismo el maestro en San Juan capítulo donde estamos, dice el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de mi casa me consume. O sea que Jesucristo sintió un vivo celo, porque el lugar que Dios había hecho para orarlo a Dios lo habían hecho un mercadero, como un mercado, que venden de todo. O sea, ahorita hoy en día los templos es un mercado. Venden la palabra por plata, predican por plata. Y yo conozco muchos. Le invitan a la congregación donde hay 10, 4, 10, 15 hermanos y no van porque hay un poco hermanos y no hay mucho dinero. Y algunos hermanos lo saben esto, que esto no es cuento ni mentira mía ni me lo estoy inventando. Esto es una verdad total. De que hoy en día el hombre que Dios llamó, hoy en día se están apartando. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: comenzaste en el espíritu y estás acabando en la carne. Comenzaron en el espíritu y están acabando en la carne porque se llenaron de fábula, de mentira, de vanidad. Y hoy en día solamente lo que hablan de prosperidad natural. Usted debe prosperar primeramente espiritual y luego las añadiduras. Primero lo espiritual y luego, pero hoy en día dejaron lo espiritual y las añadiduras. En el 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ya, tú estás botándole el templo, pero ¿qué señal nos muestra? La señal era que él era el Hijo de Dios. Luego respondió Jesús y le dijo: destruiré este templo, pero no estaba hablando de donde estaba ellos. Dice: destruiré este templo. ¿Sabe qué templo se iba a destruir? Era Jesús en el momento que fue a la cruz. Pero ellos no entendieron lo que Jesucristo dijo. Pensaban que Jesús le hablaba que iba a destruir el templo que ellos lo habían edificado en 46 años. Pensaba que le decía eso, pero Jesús le estaba hablando de su templo, que lo habían hecho en 46 años, no estaba hablándole de su templo. Eso ya lo iba a invalidar, física, espiritualmente, eso iba a morir, iba a ser destrozado porque ya Dios iba a morir ahí. Prácticamente eso sería una obra muerta, una obra destruida. Jesús lo destruyó eso porque ya no iba a morar ningún espíritu en esas 4 paredes. El Espíritu de Dios iba a morar ahora. Y ya que estaba morando era en Jesús. Por eso dice el maestro: respondió Jesús y le dijo: destruiré este templo. No dice destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién se levantó los 3 días? El Señor Jesucristo. Está hablando del templo. Pero ellos se llenaron de ira y dijeron luego los judíos: en 46 años, escúchalo bien, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos pensaban que hablaba Jesús del templo, de las 4 paredes. Luego viene lo que dice en el verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, ¿quién es el templo? No son las 4 paredes. Así que, hermano y amigo, y usted que piensa que donde usted va es el templo, eso no es el templo. El templo es el que obedece la palabra, es el que vive la palabra, el que obedece los mandamientos de Dios, porque cuando uno recibe a Cristo, el que recibe a Cristo no son las 4 paredes, el que recibe a Cristo es usted si obedece la palabra y vive. Porque ahora muchos piensan que entregarse a Cristo es hacer la oración de fe y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, y hacer lo que le da la gana. Cuando habla la palabra de entregarse a Cristo, tiene que usted entregarse por completo todo, no es un día, no es una hora, es todo el tiempo. Tiene que usted estar entregado a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, no escuchándole a palabras de hombres, sino escuchando a la palabra que viene con unción de arriba, con poder, para que usted entienda el mensaje o el tema de lo que está tratando. Hoy estamos hablando del tema del templo. El templo no es donde usted va, el templo es usted, pero si escucharon bien, pero si vive la palabra, si obedece la palabra, usted es el templo. Jesucristo obedecía al Padre y decía: este es el templo que yo voy a derribar. Y siendo el templo santo, se va a destruir. En ese momento de la cruz dice, cuando Jesús va a la cruz, dice que el templo se partió mitad.
fue Jesucristo. Su cuerpo fue destrozado, fue partido. Y ese templo fue a los 3 días, resucitó en un cuerpo de gloria. Y luego dice en 1 Corintios capítulo 6, 19, preste la atención y reciba que este es un compaso para cualquiera que no quiera entenderlo ni obedecerlo. Dice, o ignorad que vuestro cuerpo, escúchelo bien, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis, dice, el cual está en vosotros. O sea que el Espíritu Santo, ¿dónde está? En las 4 paredes o en vosotros. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. O sea que el Espíritu Santo está ¿a dónde? En vosotros. Por eso dice, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ignorad que vuestro cuerpo es templo. ¿Qué significa templo? Templo significa iglesia, significa tabernáculo, santuario. ¿Cuál es el lugar santo ahora? No es donde usted va, es usted si vive la palabra. El lugar santo. ¿Cuál era la persona santa o el lugar santo que andaba predicando la palabra a los judíos? ¿Quién era? Era Jesucristo. Era el santo, era el templo, porque él obedecía los mandamientos de Dios. Por eso que el templo no es a donde usted va, el templo es usted si vive la palabra. Pero si no vive la palabra, no es templo de Belial. Eso lo dijo el maestro también, eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay? En el cuerpo sin Cristo ahí hay arte y idolatría. El cuerpo sin Cristo lo que le gusta es pegarse en la televisión, lo que le gusta andar engaretadas. Las mujeres hoy en día, evangélicas engaretadas, cuando eso en la Escritura. Dios no le agrada eso. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una criatura, un niño, una niña, cuando nace, ¿con qué nace? ¿Nace con arete o con qué? Nace sin arete. Y está hablando, un ejemplo. Así hablamos. Cuando usted nace en Cristo, si es mujer, nace en Cristo, tiene que dejar cuenta de las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las obras naturales carnales. Si a usted le gustaba con el ídolo del becerro, tiene que sacarse. Si le gustaba andar en pantalones, tiene que dejar el pantalón y andar en falda. Por eso la Biblia habla de vestido. No habla de pantalón, la Biblia habla de vestido y dice, no con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Por eso aquí dice la palabra, que el templo de Dios somos nosotros, es el que vive la palabra. Ese es el templo, esa es la iglesia. No nos descuidemos, no pensemos que el templo de Dios es otra cosa. El templo de Dios son los que guardamos y vivimos sus mandamientos. Recuerde que el templo no es donde usted va. No piense que el templo de Dios es donde usted va todas las noches, donde usted va a decir todos los días gloria a Dios, aleluya. No es, y no se quede con todos los días gloria a Dios, aleluya. Hay que obedecer a Dios ante que todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo nos enseña que el templo de Dios somos los que, en este caso, obedecemos los mandamientos, obedecemos a la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra. O sea, que dice sufrimiento del apóstol Pablo. Vamos a ver qué sucede aquí. Lo que la gente dice que verdaderamente el templo son las 4 paredes, pero las 4 paredes no es templo. Escuchen lo que dice aquí en 2 Corintios 6, 14. Dice, somos templo de Dios viviente. Dijeron que somos templo de Dios viviente. Dice en 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno, porque el mundano obedece al pecado, al mundo, al deseo carnal, y el que vive la palabra obedece a lo que es recto, a lo que es justo delante de Dios. El mundano va al baile y uno con el evangelio tiene que ir, doblar rodillas y al culto y glorificar a Dios. Entonces no hay ninguna comunión entre la justicia y la injusticia. El que dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna tampoco. Porque siempre el sol sale en el día y la luna sale en la noche. Nunca puede salir la luna y el sol en el mismo momento, porque cada quien tiene su lugar, o su orden, o su sitio, o su destino. Luego dice en el 15, ¿y qué
concordia Cristo con Belial? Significa Cristo y Belial significa Satanás o el diablo. ¿Qué comparte Cristo con el diablo? Ninguna cosa comparten ellos dos. Porque el diablo engaña a la humanidad a que usted siga pecando, a que usted siga en idolatría, a que usted siga la desobediencia, y más Cristo viene a que usted obedezca a sus mandamientos y se rija conforme a su palabra. Y Belial, ¿por qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguno compañerismo hay, porque el incrédulo jala para el mundo y el cristiano jala para vivir para Cristo, para la obediencia de Dios. Por eso habla que no hay ningún acuerdo el templo de Dios y los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Son los pecados que hay en el cuerpo cuando está sin Cristo. Cuando el cuerpo tiene a Cristo, obedece a Cristo, no hay ídolo. No hay ninguna clase de desobediencia. Y si la hay, Cristo la va limpiando en el momento que usted lee la palabra y se va sacando y van saliendo esos ídolos y van saliendo esos pecados. Por eso que Cristo quiere que cada día nosotros vayamos, investiguemos la palabra para que vayamos limpiándolo de la mancha. Luego dice en el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿dónde habita? ¿Dónde anda Él? ¿Dónde Él quiere reposar, vivir y convivir? Dios quiere vivir en nuestros corazones, en nuestra mente. Él quiere vivir en el suyo, pero tiene que usted abrir, pero no abra su boca para hablar mal, abra su boca para confesar sus pecados. Romanos capítulo 18 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Por el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 18, 9 y 10. Léalo. Tiene que usted abrir su boca para confesar sus pecados y el Señor lo perdonará. Y usted comienza a vivir una vida santa delante de Dios. Y usted es el templo cuando usted viva la palabra. Por eso es que las Escrituras enseñan, clarito dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando hablamos de ídolos, primero que todo la gente era idólatra, hacían ídolos muñecos. Pero recuerden que solamente idolatría no solamente es los muñecos, idolatría es todo lo que es pecado, todo lo que usted ame más. Hay gente que se llama evangélico y por la idolatría del fútbol no quieren dejar de buscar a Dios, porque ellos van a jugar pelota y van al culto. Y la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. ¿Y el fútbol qué es? Es una idolatría. Entonces no digamos que idolatría solamente es el fútbol, idolatría no solamente es los muñecos, idolatría encierra lo que es arete, idolatría es todo lo que es desobediencia hacia Dios, esa es una idolatría, o es pecado para Dios. Por eso que Cristo en cada momento quiere que usted investigue su palabra diariamente, para que usted crezca espiritualmente y no mengue. Hoy día lo que hay evangélicos muertos, y si usted perdió la salvación, fracasó. Si usted perdió la salvación, eterna condenación le espera. Por eso Jesucristo dijo, ¿de qué vale al hombre que ganara el mundo entero y perdiera su alma? Y luego también alguien Dios dijo, ay del que se avergüence mi palabra en esta generación maligna y perversa, yo también me avergonzaré delante de ti y delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Por eso usted confiese, hable de Cristo en el trabajo, hable de Cristo donde usted vaya, hable de Cristo donde quiera que usted esté. Haga como Noé, que cuando Noé era martillo en mano y palabra de Dios en la boca. Aunque la gente se le burlaba, aunque la gente criticaba, recuerde que así como la gente se burlaba de Noé, también sí la gente se burla hoy en día, pero hay del que se burla, hay del que no crea la palabra, dice la Biblia, que ese hombre que se burla de una persona que habla la palabra de Dios es un problema con Dios. Por eso es que tiene que usted más bien calle y diga, Señor, yo quiero que usted trate con mi vida. Y Dios tratará con usted. Pero pídale, órale y pídale a Dios y verá que si usted se vea, es que usted es un cristiano verdadero y no diciendo que voy al templo, sino que diga, yo voy a congregarme. La palabra correcta del evangélico es decir, yo voy a congregarme. O voy a la congregación, pero no se diga que voy al templo, porque el templo es usted. El templo es el que vive la palabra. Y salga del error. No diga que el templo donde usted va, el templo es el que vive y obedece la palabra. Mire lo que dice en 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo. Mira lo que dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es decir, ¿cuál es su pueblo? Es el que obedece la palabra. No es el que anda en la desobediencia, es el que obedece. El pueblo es el que anda obedeciendo la palabra de Dios. El tema es más largo, pero para el buen entendedor son pocas palabras. Y que la paz de Dios esté en cada corazón, en cada alma y en cada vida. Y investigue la palabra, no se quede con la duda, no se quede con la incógnita, sino que investigue la palabra, ore, ayune y vigile, y Dios le va a dar entendimiento de la palabra, y usted no va a andar errado, ni equivocado, ni perdido, sino que va a andar con la luz, que la luz es Cristo. Él guía, convence, redarguye, y recuerde que en San Juan capítulo 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él convencerá al mundo de justicia y de juicio por cuando han creído en su nombre. Que la paz de Dios esté con vosotros.